Y ahora estamos en comunicación con la doctora en economía, Victoria Giarrizo. ¿Qué tal, Victoria? Buen día. Darío Ríos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, estamos trabajando aquí ya el último programa de enero y por supuesto que siempre la economía es el tema de nuestro programa y de la realidad argentina, ¿no? En estas horas se está promoviendo una protesta de los deudores de UBA, por ejemplo, que están preocupados por las tasas y sabemos que las tasas de interés son altas. Entonces la primera pregunta apunta a eso. ¿Cómo se puede avanzar en una economía con estas tasas, tanto a nivel de las familias como a nivel de las industrias? Bueno, la realidad es que hoy las familias no están en condiciones, ni las industrias están en condiciones de pagar estas tasas. Cuando uno lo mira desde, o sea, sacás la cuenta y decís, bueno, pero la tasa es menor de lo que está haciendo la inflación. Pero esa no es la cuenta que saca el empresario, ¿no? O sea, el empresario dice, para mí esta tasa es alta porque la realidad es que no la puedo pagar. Y además no nos olvidemos que mucho del financiamiento, por ejemplo, en el caso de los créditos UBA, bueno, encuentra a las familias en una situación de endeudamiento, en una situación de caída de ingresos, de aumento del desempleo. En el caso del financiamiento de empresas, no nos olvidemos también de que muchos de los créditos que piden las empresas son para cancelar deudas. Entonces, es cara la tasa. Hay empresas hay líneas del gobierno que se están lanzando a tasas del 12, 16% anual, y eso empieza a resultar un poquito más lógico, pero aún así, esas tasas las puede pagar una empresa que quiere invertir en la empresa, o sea, que está con nuevos negocios, que está con posibilidades de expandirse. Si no, también son tasas que hoy no se pueden hacer frente, ¿no? Sí, sobre todo esta realidad que vos bien describís de las familias, ¿no? Que también repercuten en la capacidad de consumo. Exacto. Entonces, esto tiene incidencia directa sobre la producción, ¿no? Sí, sí, totalmente. El consumo interno se va a ir reactivando mucho más lento de lo que se va a ir reactivando la industria, ¿no? Porque en el caso de la industria, con el freno a las importaciones, con todos estos controles que está imponiendo el gobierno, de alguna manera se va a ver un poquito forzada a sustituir importaciones. A pesar de que con el dólar barato, obviamente que nos conviene importar, ¿no? O sea que, por otro lado, también la industria va a tener la contra de las dificultades para exportar. Ya hay sectores donde se están notando, por ejemplo, neumáticos, un sector que la producción viene cayendo porque básicamente se están cayendo las exportaciones. En el caso del consumo, pero aún así uno puede esperar un proceso de sustitución de importaciones. En el caso del consumo, el consumo está muchísimo más apagado. En enero se esperaba un repunte más fuerte, más que un repunte, es un rebote de lo que estamos hablando, y sin embargo, este rebote viene lento. Y en parte viene lento porque la capacidad de consumo de la gente es muy baja, los niveles de deuda son muy altas. En todo lo que es el sector de bienes, que es donde está más que nada el que afecta a la producción industrial, la gente venía también de 9, 10 meses de encierro y salió de vacaciones. Entonces fue a consumir servicios porque tenía hambre de servicios, ¿no? Todo esto afectó al sector de bienes y por lo tanto el problema también se traslada para atrás, ¿no? Hacia la industria. Victoria, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, creo que ayer o anteayer se conoció que el déficit comercial de Argentina había sido de 360 millones de dólares, algo así. ¿Esto crees que se va a ir incrementando a medida que la industria se vaya reactivando? Eh, Puede que sí, puede que no. Todo va a depender de cuáles son las políticas del gobierno. O sea, eh, es de esperar que este año un poquito aumenten las exportaciones. El año pasado fue muy malo para el sector exportador. Este año se puede esperar que aumenten las exportaciones. Ahora, si no hay ningún control a las importaciones, y con este tipo de cambio uno también debería pensar de que va a haber un aumento muy considerable de las importaciones. Entonces, en ese contexto, sí, podría haber un aumento en el déficit comercial. Ahora, el panorama que de alguna manera se vislumbra hacia adelante es que el gobierno trate de frenar los ingresos de productos importados justamente por la necesidad de dólares que tiene, y que porque no puede dejar caer la industria, de alguna manera tiene que compensar este tipo de cambio bajo, ¿no? Entonces,
creo que lo que va a depender un poquito de cómo se comportan las exportaciones. Si las exportaciones logran repuntar, se supone que vamos a tener mejores precios agrícolas, que la cosecha va a venir bien este año y por lo tanto posiblemente no se acelere el déficit comercial. Se puede mantener en los niveles de ahora o incluso mejorar un poquito, ¿no? Sí tengamos en cuenta también de que cuando uno dice, bueno, se controla las importaciones, cuando lo ves desde el lado de la balanza comercial, uno hace un balance positivo, pero cuando lo ves desde el lado de la industria, muchas veces el balance no es positivo porque empiezan a escasear insumos, bienes intermedios, como ya lo vimos que pasó en octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Claro, vos decías recién un dólar barato. ¿Te parece que el dólar oficial el dólar es oficial? Claro, ¿te parece que es barato, que está bien en ese nivel, que se puede llegar a prescindir ya del dólar blue o paralelo? No, a ver, el dólar hoy, no sé si es barato o caro, la realidad es que si vos devaluás y subís este dólar y los precios se te van a ir, me parece que en realidad hay un juego de elecciones, el gobierno elige, digamos, contener la inflación y de alguna manera usar artilugios para tratar de que no tener una ola invasora de importaciones, ¿no? Está claro que si vos hoy abrís el mercado externo y te van a entrar importaciones a rolete, porque el tipo de cambio lo que te hace es que hoy el importado te conviene mucho más que el producto nacional. Ahora, y además al exportador no le conviene exportar con estos costos. Entonces, cuando uno lo mira desde la cuestión de conveniencia del consumidor, conveniencia del industrial, costos, y uno tendría que decir, sí, el dólar es barato. Ahora, si uno lo mira desde el equilibrio comercial o desde el equilibrio de la balanza de pago, que es un análisis más macro, uno puede llegar a la conclusión que el dólar no está atrasado, que está más o menos bien. Entonces, pero bueno, te repito, este dólar creo que lo implica o requiere de mucha mano del Estado para que no afecte al sector productivo. Ahora, si vos dejás acomodar el dólar oficial y vas a tener que hacer lo mismo con el tema de precios, porque se te van a ir los precios, ¿no? El único problema que sí te empieza a pasar es que muchos precios en Argentina subieron atados a la expectativa de devaluación. Entonces, subieron igual pensando en un dólar que iba a aumentar. El dólar oficial no aumentó, pero los costos de esos productos subieron igual, y entonces en el momento que vos dejes o liberes el tipo de cambio o lo hagas acomodar, te va a generar dos rondas de aumentos, la ronda por expectativas y la ronda por el aumento efectivo, ¿no? Porque es cierto, hoy todos los costos de alguna, o sea, todos los ingresos están atrasados, y si uno toma a una industria, y pensemos que más allá de las grandes industrias, tomemos las pequeñas y medianas industrias, atrás de esas industrias también hay familias que también sus ingresos están atrasados, sus deudas crecieron. Entonces es toda una cadena de muchos desequilibrios donde uno tiene que elegir, como te decía antes, un juego de elecciones. Pero el resultado, a ver, si uno quiere hacer un análisis más global, a ver, el resultado hoy que tenés es una economía argentina empobrecida, un sector industrial que hoy perdió fuerza, que viene cayendo hace mucho tiempo, que está tratando de recuperarse. Uno puede ver en noviembre y diciembre las industrias más grandes ya empezaron su recuperación. Podemos ver que en diciembre también arrancó la industria las pequeñas y medianas industrias arrancaron también a tratar de recuperarse, pero también muy focalizadas en algunos sectores, por ejemplo, los sectores metalmecánicos, los sectores de, por ejemplo, plásticos, minerales no metálicos, pero todo lo que es orientado al agro, orientado a la construcción, o sea, orientados a algunos sectores específicos que hoy se están reactivando, ¿no? Por ejemplo, el sector textil no repunta. ¿Y por qué no repunta el sector textil? Porque el consumo de indumentaria hoy es muy bajo. La gente compra lo justo y necesario, primero porque no tiene dinero y segundo porque cuando va a comprar, bueno, hay un montón de protocolos que hacen que puedes entrar de a dos, de a tres a la vez, no más, entonces la gente se hace más colas, tiene que esperar y incómodo y sale, o sea, y como te decía antes, la prioridad en este enero y febrero va a ser el consumo de servicios, porque hay un consumo de servicios atrasado. Y eso la industria lo va a sentir. Hoy lo está sintiendo el comercio, pero lo va a sentir, ¿no? Claro. ¿Cuál sería? Porque pasamos de un gobierno que los servicios públicos y las tarifas subían prácticamente
cada 2 meses o en algunos casos mensualmente, y no imprimía, o imprimía muy poco, y nos fue llevando a una situación complicada. Y a la vez ahora estamos con un gobierno que imprimió mucho por la pandemia, pero que congeló los servicios, y también estamos complicados. Entonces, para los que no somos economistas, digamos, ¿cuál sería la fórmula? ¿Por qué parece que todo fracasa? No, a ver, lo que pasa es que Argentina lo que viene destruyendo riquezas desde hace tiempo, entonces, y por otro lado, los gobiernos que hacen, bueno, la inflación empobrece y vos tratás de contenerla. Cuando no la podés contener porque se te escapa por varios lados o por distintos lados, entonces, y haces política monetaria restrictiva, como hizo el macrismo, trató subió muchísimo las tasas, trató de imprimir menos, aunque imprimió bastante también. No funcionó porque tuvo niveles de inflación en los 2 últimos años altísimos. Entonces, bueno, y además aceleró también, dejó ajustar las tarifas. De alguna manera, Macri dijo, el gobierno de Cambiemos dijo, bueno, tenemos un atraso tarifario, en algún momento hay que ajustar porque tenemos que achicar el gasto del Estado. Todo lo que no se ajustaba de tarifa lo subsidiaba el Estado, ¿no? Cuando asume Cambiemos, pero bueno, pero en el medio, ¿qué pasa? Cuando aplicás una política monetaria tan restrictiva, también podés controlar algo la inflación, pero destruís el consumo, destruís la recaudación y por lo tanto generás más problemas fiscales. Entonces, no es no es ese el único medio para contener la inflación. Ahora viene Alberto Fernández, y Alberto Fernández tampoco podemos decir demasiado porque le toca en el medio de la pandemia. Entonces, si había alguna intención de ajustar las tarifas, y no era el momento, porque la gente no, ya de por sí, una de las cosas que más se dejó de pagar fueron las tarifas. O sea, la gente no pagó impuestos, no pagó tarifas, no pagó cuotas de colegio, no pagó muchísimas cosas, ¿no? Y que todavía hay que acomodar. Si vos vas a hacer hoy un aumento de tarifas, ¿y qué haces con toda la deuda pasada? Y ahí también aprovecho esto porque esta pregunta, porque uno ve, por ejemplo, el tema FIP, las familias, las empresas, hay muchísimas deudas impositivas atrasadas. Sin embargo, cuando uno quiere entrar en esas moratorias, te cobran el 2,5% mensual. Y la verdad que es altísima hoy esa tasa para la Argentina, para los distintos actores de la Argentina, hablemos de empresas, familias, es altísima por todo lo que venimos diciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno a veces culpa a los bancos y dice, bueno, los bancos que te cobran alto, pero también el Estado te está cobrando altísimo porque hoy la empresa trata de seguir pagando los impuestos para no seguir atrasándose y tiene que pagar los impuestos más las cuotas de los impuestos anteriores que debe más los intereses. Entonces, bueno, es muy complicado. Y como te decía antes, yo creo que es una economía que tiene muchos desequilibrios y que lo que estamos haciendo es poniendo parche de un lado para que salga el agua por otro y después poniendo en el otro para que se escape por el otro. O sea, es así, es como... Y en algún momento ya no vas a poder poner más parches y vas a tener que hacer tomar algunas otras decisiones. No nos olvidemos que en el medio todavía tenemos el tema FMI, el tema deuda. De eso hoy no hablamos porque de alguna manera renegociaste la deuda y tenés margen de tiempo, ¿no? Está la discusión ahí con el fondo, que creo que nadie está mirando hoy en lo que es la economía de la gente o las empresas pequeñas, medianas. Nadie está mirando hoy las negociaciones con el fondo. Hay cosas muchísimo más importantes que están pasando en el día a día. Para pensar en un desarrollo de Argentina, ¿no es necesario hoy identificar los sectores que son competitivos y darle ventajas, como pasó, por ejemplo, con lo que es la Ley de Economía y Conocimiento? Bueno, la Ley de Economía del Conocimiento es un lindo ejemplo de cómo un sector puede arrancar cuando vos le das algún tipo de incentivo o cuando sos un poco más flexible o más generoso con el tema impositivo. Me parece que es un buen sector para tomar como ejemplo, porque ha logrado desarrollarse, más allá que no todo hay que adjudicárselo al tema impositivo, pero las empresas del sector te dicen si hoy no sacan los beneficios fiscales que tenemos, el sector deja de ser rentable. Pero Argentina tiene como un muy buen capital en tecnología, en recursos humanos vinculados a la tecnología, y hoy hace que ese sector sea un gran exportador. Entonces,
la verdad que apostar a ese sector es buenísimo. Además es un sector interesante porque es un sector que está desarrollado en muchísimas pequeñas y medianas ciudades del país, no solo en las grandes. Es un gran distribuidor de la riqueza, como antes se decía, como generalmente decimos del turismo, ¿no? Porque el turismo es esta industria sin chimenea que se le llama. En realidad permite una buena distribución del ingreso porque aquellas ciudades más chiquitas o que no se destacan por la producción de bienes o de algún sector productivo importante, logran a través del turismo generar riqueza. Bueno, con la tecnología pasa algo parecido, porque muchas empresas tecnológicas hoy, por ejemplo, se están instalando en distintas ciudades del país, en pequeñas ciudades del país, porque como es todo virtual, no necesitan estar en Buenos Aires o en los grandes aglomerados urbanos, porque incluso ahí es mucho más caro. Y encuentran mano de obra especializada también en el interior, porque también se ha generado una mayor equidad entre el nivel de las universidades. Hoy las universidades del interior del país son muy buenas, y en el sector tecnológico, además, las universidades nuevas, Sí. tienen más, hay más vinculación con las necesidades del sector productivo. Quiero decir que hoy un estudiante universitario que sale de una universidad que tiene una currícula más moderna, es mucho más probable que tenga habilidades que las empresas tecnológicas están buscando, que aquellos que de repente salen de universidades con currículas más antiguas, donde suele pasar que tienen habilidades que la empresa hoy no son las que están necesitando. Entonces, en el interior hay un proceso así y que es muy interesante, ¿no? Aún, Sí, te quería hacer ya. Aún así, digo, es un sector donde hay demanda laboral insatisfecha, ¿no? Porque hay muchos vacantes que no los pueden cubrir. Sí, hay mucha demanda de personal, digamos, capacitado y todavía no está la oferta, ¿no? Ese es otro tema en la industria. Vos fíjate que en Argentina hay mucho desempleo, pero también hay muchísimas industrias que no encuentran trabajadores. Entonces, es como una paradoja decir, bueno, que hay trabajadores que buscan empleo y empresas que no encuentran trabajadores. Y tiene que ver con esto que decía antes, con la falta de calificación de los trabajadores, pero no porque no hayan estudiado, porque hay muchos que tienen tecnicaturas, tienen títulos universitarios, sino porque quedaron desacoplados de lo que pide de las necesidades de la empresa, ¿no? Es un trabajo. Sí, también en esta actividad también que hacías mención, también hay mucha gente capacitada que busca ofertas fuera del país, ¿no? La posibilidad también es cierto. Sí, exacto. Hoy el que tiene una calificación mucho más avanzada trata de irse para afuera, y esa pérdida de capital humano, la verdad que se siente, ¿no? Sobre todo en estos periodos donde el ingreso en dólares en Argentina es muy bajo, entonces se busca trabajo afuera, se buscan oportunidades afuera. Igualmente yo creo que en Argentina hay buenas oportunidades también a nivel tecnológico, lo que pasa es que la brecha tecnológica, con toda la desinversión que tuviste estos últimos años, se te agrandó, ¿no? O sea, cuando uno mira cómo está Argentina frente a la frontera tecnológica internacional, y la realidad es que cada vez estás más atrás. O sea, puede ser que tengas un sector del software avanzado, de todo lo que es un polo tecnológico avanzado, pero cuando vos entrás a las industrias, y la mayoría trabajan con maquinaria vieja, ni hablar, algunas con maquinarias directamente obsoletas. Y eso sucede porque no se ha invertido, por un lado, y porque no hay consumo suficiente que le justifique al industrial incorporar una maquinaria de última tecnología, ¿no? Victoria, habíamos hablado en octubre del año pasado y hablabas de que tenía unos meses de turbulencia por delante. ¿Pensás que nos quedan muchos meses más todavía? Se cortó un poquito. No, te decía que... se cortó un poquito. ¿Me decías? Te repito, la pregunta es que hablábamos en octubre del año pasado, el primer día, y decías vos que teníamos meses de turbulencia por delante. ¿Pensás que todavía quedan muchos meses más de turbulencia? ¿Cómo lo ves? A ver, los meses de turbulencia creo que los vimos octubre y noviembre sobre todo, diciembre en menor medida, porque fíjate que la turbulencia financiera se aplacó, ¿no? Se aplacó bastante. Y sobre todo la incertidumbre cambiaria.
Yo creo que la incertidumbre cambiaria es un punto muy determinante para la Argentina y eso depende de los movimientos de los grandes inversores. En la medida que la Argentina logre generar alguna señal de estabilidad, no de confianza, porque la confianza va a ser muy difícil recuperarla de un día para el otro, entonces va a mantener a todos estos inversores contenidos. Hoy lo que se está haciendo es lanzando herramientas como renovar, digamos, cambiar el tipo de bonos que tienen, entonces les dan bonos en dólares o bonos en pesos atados a dólar y con eso estás como calmando un poco las corridas, estas corridas contra el dólar o estas corridas financieras. De todas maneras, yo creo que nos quedan meses difíciles cuando vos vas a tener un año con la inflación que va a estar todo el tiempo amagando con dispararse, vas a tener un año donde el tipo de cambio también va a amagar por dispararse, donde el gobierno va a tener que hacer malabares todo el tiempo porque o se te escapa la inflación o se te escapan las importaciones, o lo mismo, vas a tener también dificultades de abastecimiento en los sectores industriales. Aún así, yo creo que la decisión de tratar de priorizar la inflación me parece que es acertada. Lo que de pronto va a haber que ver es de cómo se maneja el resto de las variables para no generar cuellos de botellas en las industrias, ¿no? Y por otro lado, uno este año, uno vas a tener crecimiento, vas a tener un rebote. Y si uno mira para atrás con todo lo que perdiste de producción, de capital productivo, de ingresos, no te alcanza, estás lejos todavía. Y sobre todo cuando vos se te viene 2023, bueno, nos quedan 2 años todavía, pero no nos olvidemos que en algún momento vamos a tener que volver a pensar en pagar deudas, en pagar compromisos financieros, y eso te obliga a prepararte generando dólares. Entonces, si vos no generás dólares, vas a tener turbulencia hacia adelante. Vamos a tener meses de turbulencia que por ahí pueden no ser los próximos meses, pero los vas a tener sí o sí en un periodo futuro. Acá lo que tiene que trabajar el gobierno es tratar de dejarle la economía lo más acomodada posible al próximo gobierno, que va a ser el que va a tener sobre sus espaldas todas estas responsabilidades financieras, ¿no? Victoria, te agradecemos mucho tu tiempo en esta mañana y bueno, como siempre te decimos, ya te dijimos la vez pasada, te vamos a seguir consultando porque es muy importante contar con tu opinión. Dale, sí, cuando quieran. Nos mantenemos en contacto entonces.